Hoy voy a comentarte una noticia que no ocupará portadas, pero que refleja algo profundo que está pasando en muchas familias del mundo. Pero antes de comentarte esta noticia de hoy, quiero que te quedes con un nombre, Ana, porque cuando lleguemos al final de este vídeo, te hablaré de ella y de una historia que podrá parecerte extrema. La noticia que quiero comentar hoy es el estudio hecho a nivel mundial que muestra que cada vez más hijos adultos deciden romper la relación con sus padres. No por una discusión puntual, ni por rebeldía, sino porque sienten que esa relación les hace mucho daño, que no hay comunicación con ellos o que el vínculo se ha vuelto insostenible. Este estudio reciente que se ha hecho en Estados Unidos indica que 1 de cada 4 jóvenes adultos vive distanciado de sus padres y que este fenómeno también empieza a verse en Europa y en América Latina. Las razones que menciona son parecidas: manipulación emocional, falta de respeto, abandono o una convivencia marcada por la tensión, el abuso y el miedo. Hasta hace poco esto era casi impensable. Romper con tu pareja era aceptado socialmente, pero romper con un padre o con una madre se consideraba algo moralmente inaceptable. Sin embargo, en los últimos años, el tema se empieza a hablar abiertamente en redes sociales, también en libros y en conversaciones cotidianas. Muchas personas se atreven a contar lo que antes se callaban, que el amor familiar no siempre protege y que hay vínculos que también nos pueden enfermar. Esta tendencia no es un caso aislado ni una moda. Es el reflejo de un cambio cultural y emocional muy profundo. Una generación que empieza a cuestionar la idea de que la sangre lo pueda justificar todo. Cuando hablamos de estas rupturas entre padres e hijos, lo primero que hay que entender es que no surgen de un día para otro. Detrás de cada separación hay años, a veces décadas, de relaciones difíciles, falta de comunicación y heridas nunca atendidas. La sociedad ha cambiado mucho más rápido que la familia. Hoy los jóvenes viven conectados, informados y también expuestos a nuevas ideas sobre salud emocional y límites personales. Y muchos empiezan a preguntarse algo que antes para ellos era impensable. ¿Por qué tengo que mantener una relación que me hace daño solo porque esa persona es de mi familia? En paralelo, hay una generación de padres que ha crecido con valores distintos: obediencia, sacrificio, autoridad, silencio. Para ellos, ese cuestionamiento suena como una falta de respeto o incluso como ingratitud que viene de sus hijos. Por eso, cuando los hijos deciden tomar distancia, el choque es enorme. Otro factor importante es la falta de educación emocional. Durante años se nos ha hablado de éxito, de productividad, de disciplina, pero casi nunca se nos ha hablado de empatía, de escuchar a los demás o poner límites sanos. Y eso ha dejado una herencia emocional muy frágil. Padres que no saben pedir perdón, hijos que no saben expresar lo que sienten, familias enteras comunicándose desde el reproche o la culpa. Y en muchos casos no hay un culpable, sino una cadena de repeticiones desafortunadas. Lo que un padre no sanó con los suyos, sin querer, lo transmite a sus hijos. Y llega un punto en que alguien decide romper esa cadena definitivamente. El aumento de estas rupturas familiares tiene un impacto silencioso, pero muy profundo en las personas. Por un lado, hay personas que sienten alivio después de años de tensión porque encuentran paz al tomar esa distancia. Y por otro, hay padres que no entienden qué ha pasado y viven con una mezcla de dolor, culpa y desconcierto. Ambos lados están heridos, aunque lo expresen de formas distintas. Cada vez más personas se atreven a hablar del tema abiertamente, como te decía, en foros,
en medios de comunicación, en conversaciones entre amigos o incluso entre hermanos, se comparte una idea común. Alejarse no siempre es un rechazo. A veces es la única forma de protegerse cuando el diálogo ya no funciona. A veces la distancia no busca castigar, sino evitar seguir repitiendo lo que duele. Pero también hay un riesgo. Si convertimos la ruptura en la única salida, acabamos normalizando la desconexión emocional. Y una sociedad donde nadie sabe reconciliarse, escuchar al otro o perdonar, termina por fragmentarse del todo. Por eso este fenómeno no solo habla de familias, habla de cómo estamos viviendo las relaciones en general. En redes sociales, en el trabajo, en la política, en la sociedad, parece que hemos perdido la paciencia para comprender y el espacio para buscar el matiz. Cortamos, bloqueamos y cancelamos al otro, y aunque a veces sea necesario, eso también nos deja más solos. En el fondo, estas rupturas familiares son un espejo de un mal mayor. Hemos aprendido a protegernos, pero no a sanarnos. En la mayoría de los casos, las rupturas entre padres e hijos no empiezan, como te decía, en esta generación, empiezan mucho antes. Son la continuación de historias que se vienen repitiendo dentro de las familias desde hace décadas y muchas veces en silencio. Un padre que no recibió afecto difícilmente sabe darlo. Una madre que creció con miedo al rechazo puede transmitir ese miedo sin darse cuenta apenas. Y así, como te decía, de forma silenciosa, se van heredando patrones de comportamiento que pasan de una generación a otra. Y durante mucho tiempo estas heridas se tapan con frases como «es que en esta familia somos así», o «mi padre también era así», o «aquellos tiempos eran distintos, hijo». Y aunque estas frases sirvieron en algún momento para sobrevivir, también han hecho que muchos nunca revisaran lo que estaban transmitiendo. Hoy esa herencia se hace visible, porque hay hijos que han decidido parar. No lo hacen por venganza, estoy convencido de ello, ni por falta de cariño, sino porque no quieren repetir el mismo modelo con sus padres y tampoco quieren repetir el propio modelo con sus hijos o con las personas que aman. Dicen basta no para romper la familia, sino para intentar que este ciclo se detenga ahí. En muchos casos esa decisión se interpreta como rebeldía o ingratitud, pero en realidad suele ser un intento de no seguir cargando con lo que no les corresponde. De ahí la incomprensión mutua. Unos sienten que pierden autoridad y los otros que ganan aire por primera vez en su vida. Y en medio de todo esto queda lo esencial, el dolor que se hereda cuando nadie se atreve a hablar de lo que está pasando. En casi todas las familias donde hay distancias o rupturas aparecen dos emociones que lo condicionan todo: el silencio y la culpa. El silencio porque nadie sabe cómo empezar una conversación sin que se convierta en una discusión. Y la culpa porque aunque se haya tomado la decisión de alejarse, dentro de cada persona sigue viva una pregunta: ¿lo habré hecho bien? Durante años se nos ha enseñado a callar lo que dolía, a no hablar de lo que pasaba en casa, incluso a no contradecir a los mayores, a soportarlos por respeto. Y eso hizo que muchas heridas se guardaran bajo una capa de silencio y normalidad. Se convivía, pero no se hablaba. Se pedía perdón, pero no se reparaba. Y ese silencio acumulado termina enfermando a todos. Y cuando estalla, ya no hay espacio para el diálogo, solo para reproches. Por eso, en muchas familias, cuando uno decide poner distancia, lo hace porque ya no encuentra otra forma de ser escuchado. Luego llega la culpa, sobre todo cuando el tiempo pasa y las cosas no cambian. Culpa por no haber hecho más, culpa por haberse ido, culpa por no poder volver. Y esa culpa no arregla nada, pero pesa como una losa. Y mientras la culpa manda, nadie puede dar el primer paso para entender al otro. El problema no es solo que no sepamos hablar.
sino que hemos confundido callar con estar en paz. Y no hay paz posible cuando lo que se calla te sigue gritando por dentro. Hay relaciones familiares que se pueden recuperar con el tiempo y otras que no. Hay llamadas que no volverán a sonar y puertas que no se volverán a abrir. Aceptar eso no es falta de amor, es reconocer simplemente la realidad. El punto de no retorno llega cuando una de las dos partes deja de esperar que el otro cambie. Cuando el daño ha sido tan profundo o tan repetido que la confianza ya no puede reconstruirse. Y en ese momento aparece una sensación difícil de explicar, el alivio y la tristeza al mismo tiempo. A veces los padres envejecen sin entender por qué sus hijos no regresan. Y los hijos, aunque se mantengan firmes, cargan con un duelo que nadie reconoce. Porque no hay ritual para despedirse de alguien que sigue vivo. Esta parte del proceso es silenciosa y muy solitaria para quien la sufre. Requiere aceptar que no habrá una conversación pendiente ni un perdón mutuo. Y aún así, encontrar una forma de seguir adelante sin rencor. Muchos descubren que el cierre no llega con un reencuentro, sino con una decisión interior. Dejar de pelear con lo que no fue y liberar a los demás de la obligación de entenderlo. No para olvidar, sino para que el pasado deje de ocupar todo nuestro presente. El punto de no retorno tampoco es el final de la historia. A veces es el inicio de una nueva, donde por fin uno empieza a vivir sin el peso de tener que arreglarlo todo. Durante mucho tiempo las historias de padres e hijos rotos se escondieron. No aparecían en los medios ni en los debates públicos. Parecía que solo existían las familias felices o los grandes conflictos visibles, pero no ese punto intermedio donde simplemente ya no se habla. En la televisión, en las series y en la publicidad seguimos viendo el mismo mensaje. Familias perfectas, unidas, sonrientes, donde todo se resuelve en un abrazo final. Y la realidad es otra, y millones de personas lo sabemos. Pero cuando nadie la muestra, la gente cree que su dolor es una excepción. En este punto te voy a contar la historia de Ana, tal y como te dije al principio de este vídeo. Ana creció en una casa donde el amor y el miedo se confundían. Su padre no solo cruzó límites, también los destruyó. Y durante años nadie quiso verlo, ni su madre, ni los vecinos, ni su propia familia. Porque a veces es más cómodo negar que algo tan terrible puede estar ocurriéndote dentro de tu propia casa. Cuando por fin Ana habló, no la creyeron. Le dijeron que exageraba, que estaba confundida, que no podía destruir a la familia. Y ahí Ana entendió que el dolor más profundo no era solo lo que le habían hecho, sino lo que nadie quiso reconocer. A los 17 años se marchó con una mochila y sin mirar atrás. Trabajó, estudió e intentó rehacer su vida. Pero el miedo y la culpa seguían dentro, como si el pasado todavía tuviera control en su vida. Hoy, con más de 30 años, Ana intenta construir algo nuevo. Una vida donde la palabra hogar no significa peligro, donde el silencio no es una condena y donde hablar no sea un delito. Te he contado a grandes rasgos su historia porque si sabes leer entre líneas, te podrá parecer difícil, incluso extrema, pero representa a muchas personas que también han sido silenciadas por sus propias familias. Gente que rompió sus vínculos no por rebeldía, sino porque era la única forma de sobrevivir. En los últimos años, las redes sociales han abierto un espacio para contar lo que antes se callaba. Muchos jóvenes comparten sus experiencias, a veces desde el dolor, otras desde la necesidad de explicarse. Eso ha dado visibilidad,
pero también ha creado el riesgo de simplificar una situación que es mucho más compleja. Hay quienes convierten estas rupturas en banderas de independencia y otros las usan como ejemplo de decadencia moral. Y ambos extremos son falsos, porque ni romper el contacto es siempre valentía, ni mantenerlo a cualquier precio significa virtud. Los medios tradicionales, por su parte, apenas se atreven a tocar el tema de fondo. Y el tema es la crisis del modelo familiar y el cambio en los valores de convivencia. Prefieren hablar de conflictos puntuales, pero no de lo que eso refleja como síntoma social. El resultado es que la conversación pública se queda sin matices, o culpa a los padres, o a los hijos, o al sistema. Y entre tanta etiqueta se pierde lo que de verdad importa, que cada historia es única y que detrás de cada distancia hay dolor real a ambos lados. Lo que estamos viendo no es una guerra entre generaciones, ni una moda pasajera. Es una señal de que algo profundo está cambiando en la forma en que entendemos las relaciones y los límites dentro de las familias. Durante mucho tiempo, muchos creímos que amar era aguantar, que el respeto era obediencia y que la familia era algo que se debía mantener intacta aunque doliera. Hoy, muchas personas están revisando estas ideas y buscando una nueva forma de relacionarse, más libre, más consciente y más honesta. Y eso no significa que la ruptura sea la solución, pero sí que el silencio ya no lo es. Y quizá el paso más importante que podemos dar como sociedad sea aprender a hablar sin destruir y a escuchar sin tener miedo. El futuro no pasa por elegir entre obedecer o romper, sino por aprender a construir vínculos donde nadie tenga que dejar de ser quien es para ser querido. Porque al final, más allá de los roles y de las heridas, todos nosotros buscamos lo mismo: ser comprendidos, sentirnos valorados y poder mirar atrás sin rencor. Si conseguimos eso, aunque no todos los lazos se recompongan, al menos habremos entendido algo esencial: que el amor no siempre une, pero que nunca debería dañar. Por cierto, Ana nunca volvió a aquella casa, pero hoy vive sin miedo. No busca justicia, busca paz. Y hoy cuenta su historia para intentar darle voz a miles de personas que aún no se atreven a hablar. ¿Y tú? ¿Te atreves? Te encuentro de nuevo en los comentarios de este vídeo.